al Congreso. Y él envía en su mensaje, de hecho dice que tiene el honor de enviar, de someter a vuestro conocimiento este proyecto de ley que regula la igualdad de condiciones del matrimonio para las parejas del mismo sexo. Sigamos con la otra página, la otra lámina. Dice, ¿cuál es la idea basal o el fin que busca? ¿Cuáles son los principios que sustentan este proyecto y principales artículos? ¿En qué medida los principios bíblicos y la cosmovisión cristiana se ve afectada? Edgardo, por favor, la otra lámina. ¿Qué es exactamente lo que busca este proyecto? En primer lugar, su idea matriz es permitir que toda persona pueda acceder en igualdad de condiciones a la institución del matrimonio sin discriminación basada en orientación sexual. Para conseguir lo anterior, el proyecto busca cambiar concepto de matrimonio definido en el artículo 102 del Código Civil. Con la próxima lámina. ¿Y qué nos dice nuestro Código Civil? ¿Cuál es el concepto que nosotros encontramos ahí y que hoy día tiene nuestro país? Aunque ha sufrido ya algunas modificaciones tácitas, expresas no, porque ahí todavía sigue el indisoluble. El matrimonio hoy día no es indisoluble. Pero este concepto dice, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Este concepto es muy claro cuando nos dice es entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Hoy en Chile cuenta con una ley de matrimonio civil del año 2004, la ley 19.947, y en esa ley es muy interesante ver lo que dice el artículo, o prescribe el artículo primero de esa ley. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Punto seguido dice, el matrimonio es la base principal de la familia. La ley regula requisitos para contraer matrimonio, la forma de su celebración, la separación de los cónyuges, entre otras materias. Y en su artículo 2 de esta ley también dice, la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial, inherente a la persona humana. Pero las características de este concepto, entonces, es que jurídicamente hablando, es un contrato, donde los contrayentes se comprometen a cumplir ciertas obligaciones, derechos y deberes, ¿cierto? Segundo, este concepto está sujeto a una serie de formalidades, porque dice que es un contrato solemne, y para que se cumpla debe someterse a ciertas solemnidades, tales como debe ser ante un oficial del registro civil, debe ser ante algunos testigos hábiles, ¿cierto? Y una tercera característica es la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, con este nuevo con el proyecto de matrimonio igualitario desaparecen muchos de estos conceptos básicos que nosotros tenemos desde los principios de la humanidad. Porque este concepto no involucra a las personas del mismo sexo. Dice muy claro, es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Y además es un matrimonio monógamo. Es una unión también actual que rige desde que se contrae, rige hacia el futuro. Y su finalidad, como dice la misma definición, es vivir juntos, es de procrear y auxiliarse mutuamente. Este concepto también tiene algunos requisitos de existencia y de validez. Para que este contrato salga a la vida del derecho, tiene que cumplir esos requisitos. Y ese requisito de existencia, que es uno básico, y me acuerdo perfectamente porque hice mi tesis con respecto a este
a este tema que fue como título le puse requisito de existencia del matrimonio en Chile. Requisito de existencia del matrimonio en Chile, que era precisamente entre un hombre y una mujer. En Chile no está aceptada las uniones entre parejas del mismo sexo, pero aquí aparece después el proyecto de ley y lo que hoy día es ley, la unión civil, que permite que personas del mismo sexo puedan contraer un vínculo jurídico. No así llamado matrimonio, pero lo que hoy día se quiere conseguir es un matrimonio. Con la próxima lámina, Edgardo, por favor. Y aquí está el propósito de esta ley. Estos son los 4 propósitos que quiere conseguir esta ley. Es dar a las parejas del mismo sexo un acceso igualitario al estatus de matrimonio civil. O sea, que las parejas del mismo sexo hoy día tengan los mismos derechos, las mismas facultades que tiene un matrimonio heterosexual. Termina con la discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas del mismo sexo. Hoy día, todas las tipos de familias van a tener el mismo derecho. Se le da la facultad a todos los ciudadanos a vivir su vida en el fondo como ellos decidan, como ellos quieran. También este proyecto viene en modificar el lenguaje, dándole un carácter igualitario, superando la distinción sexuada de la clásica unión matrimonial. Reemplaza términos tan básicos, tan elementales como de padre y madre por el concepto de progenitores. Reemplaza los términos de marido y mujer por el concepto neutro de cónyuges. También este proyecto viene a reemplazar el concepto de hombre y de mujer. Ya la definición de matrimonio ya no va a ser es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Ahora va a ser, es un contrato solemne entre 2 personas. Tercero, permite el acceso a relaciones filiales para cónyuges del mismo sexo, por acto jurídico de reconocimiento, por técnicas de reproducción humana asistida, con respecto a eso se refiere con respecto a la adopción, a la filiación y a las técnicas de reproducción asistida. En lo tocante al matrimonio civil no se modifica ni la presunción de la paternidad del marido ni el impedimento para pasar a segundas nupcias. Pero con respecto a la adopción, con este proyecto permitirá que todo tipo de matrimonio accedan a la adopción. Hoy día también se está tramitando en el Congreso una modificación a la ley de adopción. Pero con este proyecto de matrimonio igualitario, todos van a tener acceso a la adopción. Con respecto a la filiación, respecto de la regulación de las técnicas de reproducción asistida, que son una especie de modalidad de filiación biológica, pero que hoy día rige solamente para las parejas heterosexuales, hombre y mujer, dejando afuera a las mujeres que quieren someterse a dichas técnicas de reproducción. Solamente hoy día le está reconociendo el derecho a la madre que da a luz, pero no a la otra. Bueno, hoy día con este proyecto de ley y con otro proyecto de ley que se están tramitando también con respecto a lo mismo, se le daría el reconocimiento a ambas madres y los mismos derechos sobre ese hijo que está por nacer o que ya nació.
con este proyecto. También con respecto a los regímenes patrimoniales, dice que una de las funciones de la familia es la economía. El presente proyecto incorpora a la pareja conformada por personas del mismo sexo a la aplicación de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Entonces, aquí se fija como régimen supletorio la separación total de bienes, pudiendo también sustituirse por la de participación en los gananciales. Y en un futuro, luego poder también que este tipo de parejas puedan también acceder al régimen patrimonial de sociedad conyugal. Pero por mientras serían estos dos regímenes los que regirían este proyecto de ley. Claro, ahí dice al final, los efectos. Se elimina, como ya dije, la próxima, sí. Por favor, Edgar. Se elimina la distinción entre hombre y mujer como únicos componentes del matrimonio, lo que permite eliminar las referencias de marido y mujer, avanzando hacia la categoría de cónyuge. Respecto de la filiación, la idea de padre o madre es reemplazada por la de progenitores, por lo que pueden ser padre y madre, ambos padres o ambas madres. Asimismo, también reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero entre personas del mismo sexo. Recordemos que hay otros países que ya han legislado acerca del matrimonio igualitario, como es Argentina, como es Uruguay. O sea, cualquier persona que se ha casado allá puede después validar su matrimonio acá en Chile. Respecto a la otra lámina. En segundo lugar, te pasaste a mutear, María Cristina, está muteada. ¿Me puede volver a mostrar la lámina? En segundo lugar, dice que con el objeto de establecer el matrimonio igualitario, el proyecto busca, entre otras cosas, modificar la ley de matrimonio civil, la ley que crea el acuerdo de unión civil, ley sobre registro civil, ley de adopción, el código del trabajo, entre muchas otras leyes que van a tener que ser modificadas con este proyecto de ley. Alrededor de unos 80 artículos del Código Civil que hacen al matrimonio van a tener que ser modificados dentro de este proyecto de ley. Edgardo, la siguiente. No sé cómo ando con el tiempo. En la discusión que se dio recién hace 2 semanas atrás en el Senado, algunas opiniones, como la de la señora Adriana Muñoz, dice: el proyecto de ley se avanza en reconocer y valorar la diversidad. La señora Jimena Rincón, también senadora, señala que la existencia de familias diversas es una realidad en nuestro país y que cualquier intento por frenar el debate y la visibilización de ella es un golpe deshumanizador. La próxima. Y dentro de los argumentos en contra, encontramos el del senador Iván Moreira, que dice que no es un día como para celebrar, muy por el contrario, dice, porque, y aquí lo que yo le decía, el presidente aquí ha colaborado mucho con este proyecto, para que este proyecto se lleve adelante y hoy día se esté discutiendo en el Congreso. El presidente de la República asume una responsabilidad y nos deja solo, dice el senador, cuando lo necesitábamos, sobre todo en los compromisos que tuvimos con el mundo valórico, con el pueblo cristiano y el pueblo evangélico. Hoy vemos cómo el señor Piñera
luego de haberse comprometido con el pueblo cristiano, él nos da vuelta la espalda y le pone suma urgencia a los proyectos que atentan contra todos los valores cristianos. Edgardo. ¿En qué medida los principios bíblicos en la visión cristiana se ve afectada? Este proyecto de ley viene en desvirtuar el concepto de matrimonio, institución creada por Dios, creando otros modelos de familia, modificando conceptos básicos como de hombre y mujer. Recordemos el versículo de Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará al hombre, dice, y se unirá a su mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Desde los principios de la historia, desde principios de la historia de la humanidad, en nuestra civilización siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Este concepto viene entonces a minar nuestra fe, a desvirtuar los valores, a cambiar conceptos, a desconocer la creación, a desconocer al creador, en definitiva. Edgardo Sepúlveda. Podemos decir entonces que este proyecto de ley de matrimonio igualitario constituye el gran golpe que el humanismo ateo pretende dar al cristianismo, pues viene en destruir los sagrados cimientos establecidos por Dios a una humanidad que ama y que día a día se aleja de sus designios. Hoy día nosotros nos vemos enfrentados no solamente a este proyecto de ley, sino como decía Edgardo, son muchos los proyectos de ley que hoy día se están legislando a nuestra espalda, mientras nosotros estamos preocupados de otras cosas, de cómo enfrentamos la pandemia, de no contagiarnos quizás, de cómo preocupados de nuestro trabajo, cómo vamos a hacer nuestro trabajo, cómo vamos a ayudar a los niños en sus clases virtuales, el Congreso sigue legislando, sigue hoy legislando a nuestras espaldas y llevando adelante toda esta batería de leyes. Y como decía Edgardo, hoy día son proyectos de ley muchos de estos, pero el día de mañana se convierten en ley. Y cuando ya son ley, ya no podemos hacer nada. Ya no se pueden desconocer. Hay una presunción que una vez que la ley ya está hecha, nadie puede alegar ignorancia. Hoy día yo pregunto, ¿nos vamos a seguir predicando entre nosotros? ¿Vamos a seguir encerrados? ¿O nos vamos a informar de lo que está pasando en nuestra sociedad? De cómo hoy día se está minando la familia, cómo se está destruyendo la familia. Se ha dicho siempre que la familia es la base de la sociedad. La ley de matrimonio dice, y el matrimonio es la base principal de la familia. Pero ¿de qué matrimonio vamos a hablar mañana? Hoy día estamos hablando de un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero mañana, ¿de qué matrimonio estamos hablando? Un matrimonio a todo evento. O sea, con este afán que tienen nuestros legisladores hoy día de reconocer derechos a las minorías, están pasando a llevar a la mayoría, están pasando a llevar, pasando por alto o pisoteando los valores, están desvirtuando los conceptos tan básicos como decía, hombre y mujer. Hoy día debemos informarnos qué es lo que está sucediendo con nuestro Congreso, qué es lo que está sucediendo con nuestra iglesia. El Congreso sigue legislando, la iglesia sigue encerrada entre las cuatro paredes. Hoy día vemos, o estamos preocupados, quizás no nos hemos preocupado del Congreso en estos días, en este tiempo, pero estamos viendo lo que pasa con los constituyentes, ¿cierto? Y hoy día vemos cómo
escuchaba al pastor Luciano Rivas en un video que decía cómo se permite hoy día colocar todas las banderas de cualquier grupo, minorías, todas minorías, pero no está presente allí la bandera cristiana, por ningún lado. Y no, porque esta es una constitución laica, porque es un país laico. Decimos ser el 20% de la población y nuestra bandera no está ahí. Si aquellos cristianos que votaron a prueba, pensaron que nuestra cosmovisión cristiana iba a estar plasmada en esta nueva constitución, aquí ya tenemos una perspectiva para dónde vamos. Con una presidenta ahí en la convención que no quiere nada con el cristianismo. Con muchos de esos constituyentes que no quieren nada con el cristianismo. ¿Qué posibilidades tenemos de que nuestros principios queden plasmados ahí en esa constitución? O sea, hoy día tenemos que levantar la voz, tenemos que alzar la voz, tenemos ejemplos en la Biblia. Jesús no se quedó callado. Juan el Bautista no se quedó callado ante las aberraciones que estaban ocurriendo en ese entonces, en esa sociedad. Hoy día nos corresponde a nosotros, como cristianos, informarnos y también levantar la voz. Y seguir llamando a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Porque hoy día el mundo eso lo ha tergiversado y le ha dado otro sentido. Y hoy día los que estamos mal ante la sociedad y los que vamos, somos nosotros, los que vamos contra la corriente. Así que, hermanos, yo los llamo para que permanezcamos siempre informándonos. El Congreso, ya les dije, sigue legislando. Este proyecto ya pasó el primer trámite, que fue el Senado, con 28 votos a favor, 14 en contra. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Informémonos. ¿Quiénes son nuestros legisladores en cada región? ¿Quiénes votaron a favor de este proyecto y de otros proyectos nefastos? En noviembre tenemos votaciones. Hagamos presente eso en las urnas. No volvamos a elegir a estas personas. Nosotros tenemos el poder en las manos, con un lápiz podemos marcar la diferencia. Vamos por otros parlamentarios. Ya basta de los mismos, que un día nos ofrecen muchas cosas, pero al día siguiente, cuando ya están ahí, en ese lugar, se dan vuelta las chaquetas y siguen legislando en contra de todo lo que sea bueno, en contra de todo lo que sea que tenga relación con Dios, que tenga relación con el cristianismo. Así que esa es mi invitación, hermano, a seguir estando informado y a levantarnos. No solamente ahí en nuestras redes sociales, en nuestros círculos, sino que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, levantemos nuestro discurso. Nosotros tenemos un discurso que lo encontramos en la Biblia. Decimos unidad cristiana por una sociedad desde la Biblia. Ahí tenemos respuesta para todas las interrogantes, para todos los problemas que hoy enfrenta nuestra sociedad. Eso es, hermano Osvaldo. Muchas gracias, hermana María Cristina. Dios te bendiga. Gracias también por la excelente exposición que ha señalado. Como hemos dicho, ocupó perfectamente esos 25 minutos. Muy bien, muy aplicada. Excelente. Y como hemos dicho, vamos a dejar unos pequeños minutos para un par de preguntas. Y aquí hay una en el chat. Dice mi hermana Gladys Martínez, pregunta a María Cristina, por supuesto, ella es la expositora. El proyecto pasó a su primer trámite, dice, en el Senado. ¿Qué sigue ahora? ¿La Cámara Baja? María Cristina.
Exactamente, ahora pasa a la Cámara Baja y tiene que ser revisado ahí para que si es aprobado o no dentro de los congresistas y los diputados. Pero ese es su segundo trámite. ¿Y no hay fecha para eso? Pero, No, creo que es un trámite, es un proyecto que tiene celeridad, pero la fecha ahí depende del Congreso, de la Cámara, en realidad, Ok. de acuerdo a la carga Hermano. laboral. Aquí hay otra pregunta. hermano, Dígame. Hermana, tengo sí. entendido que fue vetado, ¿no es cierto? Se mandó donde el presidente, y el presidente vetó como 7. No, estoy equivocada. Estaba hablando de Sí, la ley de garantía. Sí, sí. Esa es la ley de Ok. garantía. Sí, sí, hermano. Es el siguiente tema que va a dar mi Sí. hermano Edgardo. Vamos a concluir con Sí. el matrimonio igualitario. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto, el matrimonio igualitario? Para que mi hermana María Cristina ayude a dilucidar. Quiero hacer un alcance, ¿puedo hacer un alcance con respecto a lo supuesto. mismo? Desde el punto de vista del concepto de matrimonio, ya hay un error grande, porque matrimonio viene de matriz, que significa matriz, concepción o procreación, ¿cierto? Y esto sucede solamente en una unión de un hombre y una mujer. No puede darse de otra manera. Esa es una cosa muy importante que quería hacer notar. O sea, desde el punto de vista del nombre está mal. Mal hecho. Exactamente. Así es, mi querida hermana. Tiene toda la razón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? ¿O algún comentario? Aló, sí, yo tengo la mano alzada, Gladys Martínez, de Valdivia. Ya. Hermana Gladys. Mira, hola María Cristina, ¿cómo estás? Hola, Gusto hola, poder hermana. saludarte. Mira, Igual. me llama tremendamente la atención el hecho de que lo que tú mencionabas, de que al ser esto ya un proyecto de ley y en caso de que pueda aprobarse como ley, todos los cambios que deberían venir hacia abajo, o sea, por ejemplo, el tema del Código del Trabajo, el tema de la adopción, o sea, hay un sinfín de cosas más que tendrían que entrar a modificarse. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan urgente puede ser esto, al menos en este periodo que resta de, de presidencia de Sebastián Piñera? Porque en realidad no creo que tan rápidamente se legisle, porque es mucho, o sea, no es llegar y empezar indicación por indicación, porque tienen que ponerse de acuerdo, quizás crear comisiones mixtas para que esto se lleve a cabo. Entonces, si bien es cierto, hay una suma urgencia, pero si analizamos como tú bien lo planteaste, punto por punto acá, hay mucho que tratar, hay mucho que hacer. Entonces, yo creo que hoy día aún quizás podríamos tener la esperanza, creo yo, en Dios, ¿cierto? Y en nuestras oraciones y de lo que podamos hacer como intervención, de que esto no se lleve a efecto y quizás con el nuevo presidente que asuma el día de mañana se pueda vetar esto o no se pueda dejar que avance, como se hizo en un tiempo con identidad de género. Recuerden que estuvo por años ahí en el Parlamento y simplemente se fue rechazando y no se tomaba en cuenta hasta que, bueno, lamentablemente hace un par de años atrás esto se llegó a efecto y se llegó a promulgar como ley. Yo espero en Dios que de verdad esto no acontezca y por eso es mi duda. Ustedes como abogados que se manejan más, con todo lo que se debería hacer y con todas las modificaciones a las distintas leyes que ya hay, que ya existen, no creo que sea una cosa fácil, no creo que nos dé el tiempo para eso, ¿verdad? Espero lo mismo que usted, hermana Gladys, que no se dé el tiempo y que no se alcance a legislar durante este periodo, pero ahí tendríamos que ver quién viene después. Pero el Congreso, cuando quiere acelerar los temas y cuando hay mucha presión, porque aquí hay mucha presión del lobby LGTB y de las minorías sexuales, y el Congreso es capaz de acelerar el proyecto y sacarlo en tiempo récord.
Pero sí, tiene usted bastante razón, es decir, son muchas las leyes que hay que entrar a modificar con este proyecto de ley. Pero como dice también, el Señor también es poderoso y la oración de los cristianos, podemos también paralizar estos temas y esperar que el próximo presidente no sea tan, tan liberal o no vaya en esa línea, y que este proyecto pueda, como los otros proyectos que yo mencionaba desde el 2008 en adelante, muchos quedaron en el camino, y que, ¿por qué no este? ¿Por qué no este? El Señor tiene el poder. Sí, aquí hay Así es. otro comentario. Pastor Sergio Lago, ¿verdad? ¿Pastor? ¿Sí? No. Bueno, estoy profetizando ya. Hermano Sergio Lago Ya. dice, hace un comentario, se hacen tan mal las cosas que los honorables, entre comillas, van a darle urgencia al proyecto de ley, sin siquiera leer lo que van a aprobar. Ojalá nos alcance a hacer, pero las presiones de las minorías son fuertes. Es verdad. La minoría tiene un lobby impresionante y son muy fuertes. Así que muchas gracias, hermana María Cristina, hermanos que han estado pendientes. Muchas gracias, es un gran tema. Les quiero invitar brevemente a que tomen esta nota de este celular, este WhatsApp, para que puedan registrarse y continúen recibiendo noticias de interés. En resumen, tips, algunos antecedentes bien acotados. Por ejemplo, este mismo tema podemos hacerlo en algún paper muy acotado para que usted lo tenga lo tenga a la mano. Así que también junto con mi hermana Leslie Miranda estamos haciendo un catastro, un registro de todos los hermanos que están interesados en estos temas para poder seguir profundizando y compartiendo. Así que los vamos a volver a repetir al final. Anótense por favor a este WhatsApp, envíen su nombre, de qué ciudad es, región, correo, y si lo consideran pertinente, de qué denominación, de qué iglesia son. Ya es una información importante para que podamos seguir enviándole información y contenido. Así que muchas gracias nuevamente. Hermano Edgardo Sepúlveda no necesita más presentaciones y ahora nos va a compartir el proyecto de ley Sistema de Garantía de la Niñez. Así que tiene sus 25 minutos para poder hacer también un feedback, preguntas y respuestas con nuestros hermanos. Bien, pido que se silencien todos los demás micrófonos. Bien, vamos a hacer una pasada rápida. El proyecto que crea un sistema de garantía de la niñez se enmarca dentro de todos estos proyectos nefastos que vienen básicamente en tergiversar las cosas. Lo único bueno que tiene algunos de estos proyectos, lo único bueno que tienen son los nombres. Nombres bien inteligentes, gente que ha trabajado bien el marketing mix y le ponen nombres que pegan. Por ejemplo, este es proyecto de ley que crea un sistema de garantía de la niñez. ¿Quién no va a querer que los niños estén garantizados, que su protección esté garantizada? El proyecto la ley de no discriminación, como su nombre indica, una ley que permita que no se discriminen. Evidentemente, los nombres son interesantes, llamativos, pero la verdad es que el contenido no tiene nada que ver con lo que están ofreciendo. Vamos a ir con este PPT rapidito, ¿ya? Voy a ver si me funciona ahí está. Se marca esto dentro del Congreso Nacional versus Iglesia. Nuestra tesis es que nuestro Congreso Nacional ha estado trabajando en dirección totalmente inversa a lo que es los principios bíblicos. Así de sencillo. Y cuando nosotros vemos esta realidad, como cristianos no podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos cómodos. Si sabemos que uno de los poderes, como es el Congreso
nacional está legislando en contra de los principios cristianos, nosotros tenemos que levantar la voz para defender los principios cristianos. ¿Quién más lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Sería como extraño, ¿no? Bueno, el proyecto de ley establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez. El boletín, el 10.315-2018 o -18, tiene este nombre, Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez. Ahora, no es un proyecto Made in Chile, no es un proyecto que hayan inventado aquí legisladores super genios de Chile, no, estos son proyectos que se copian del extranjero, particularmente de Europa, se copian y se enmarcan dentro de un cúmulo de proyectos que tienen como propósito, por una parte, que el humanismo como filosofía tome el gobierno mundial, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver, obviamente, con el control mundial, tiene que ver, por supuesto, con la nueva era, el nuevo orden mundial, y entonces, con el colectivismo y esta suerte de socialismo mundial que se pretende implementar y que por lo demás está escrito. A mí me parece que, dado que son copias de afuera, lo mínimo que podríamos hacer nosotros sería revisar cómo ha resultado esta cuestión afuera. Bueno, el sistema de garantía de los derechos de la niñez en países como Noruega es nefasto, ¿ya? Más o menos 1.500 a 2.000 familias anualmente pierden sus hijos. Viene la organización que tiene un nombre en noruego, que es una suerte de policía de los derechos del niño, y a estos señores a ellos se les ocurre de que tal familia no está en condiciones de tener a sus hijos, hacen un informe y se los quitan. Y tienen derecho a verlo una vez al año. Ahí pueden buscar, pueden googlear qué pasó en Noruega con los niños y cosas por el estilo, y se va a encontrar con el resultado de lo que es el Estado tomando el poder por sobre la dirección de los niños, bajo la premisa o la excusa de poder cuidar y velar por la integridad de la salud física y mental de los niños. Se crean una superinstitución que queda por sobre la decisión de los padres, y ahí los padres pasan a engrosar listas de víctimas. Ni les digo lo que pasa con los niños, y los padres pierden todo derecho, así de sencillo. Bueno, también vamos a echarle una miradita a este tema desde la siguiente perspectiva. Siempre, ¿cuál es la idea basal, el fin que busca? Este ejercicio, yo le invito a que usted le pueda sacar una foto acá si quiere. Siempre cuando revise un proyecto de ley, aún sin ser abogado, sería bueno, si no es abogado, por lo menos si es cristiano, revise cualquier proyecto de ley, puede meterse al Congreso, buscar ahí en los proyectos, y busca y revise, por favor, lo siguiente. Primero, ¿cuál es la idea del proyecto? ¿Cuál es la idea basal? ¿Qué fin busca? ¿Ya? Segundo, ¿qué principios sustentan el proyecto? Porque aquí hay dos cosas acá. ¿Qué principios sustentan el proyecto? Al revisar los principios se va a dar cuenta para dónde va. Pero a veces se va a encontrar, ojo, no va a ser suficiente, porque se va a encontrar con muy buenos principios, la solidaridad, la igualdad, la equidad, qué sé yo, son principios interesantes. Pero, ojo, hay que ver cómo se interpretan esos principios. Porque si el principio de igualdad se interpreta en razón de la lectura que hace el humanismo, es muy distinto a cómo se observa el principio de igualdad desde la lectura que hace el cristianismo. Así que, ¿qué principios sustentan el proyecto? Es súper importante. ¿Cuáles son? Identificarlos, y luego desde dónde lo está leyendo el autor del proyecto. Luego, ¿cuáles son los principales artículos? Para ver el contenido. Cuarto, ¿en qué medida estos principios bíblicos, los nuestros, se ven afectados por este proyecto? Y por último, saca sus conclusiones. Eso es una forma en que usted puede hacer un pequeño análisis de cualquier proyecto de ley. ¿Ya? Ya. Por lo mismo, este proyecto de ley lo hemos mirado desde esta perspectiva. ¿Qué busca este proyecto? Usted se va al mensaje de este proyecto, al mensaje del proyecto, y se va a encontrar con este párrafo. Esto es lo que busca el proyecto, en palabras de quienes lo redactaron.
Este proyecto pretende dotar al país de un sistema legales, institucionales, políticos y sociales orientados a asegurar la efectividad de los derechos del niño y velar por su pleno desarrollo físico, mental, ahí debe decir espiritual, moral y social, considerando su identidad cultural y su pertenencia a pueblos indígenas. Es un párrafo que suena extraordinariamente bonito, en el fondo parece que están puro protegiendo a los niños. Oh, qué impresionante, son verdaderos superhéroes. ¿Cómo quieren proteger a los niños? Sí, pero esta idea en el papel suena bonito. Para que se pueda materializar, vamos a tener que crear algunos derechos, inventar algunos derechos y desconocer otros derechos. Inventar algunos derechos para el niño, desconocer otros derechos para quién, para los padres. Y ahí empieza el caos. ¿Qué principios sustentan el proyecto? Ojo con esto, los principios son básicamente los niños como sujeto de derecho, la protección integral de las niñez, la protección efectiva del ejercicio de los derechos y la integración de la protección. Suena bonito, suena interesante. Veamos, los niños como sujeto de derecho en el propio proyecto. Se va a encontrar usted con esto. ¿Qué dicen ellos? El reconocimiento de los niños como sujeto de derecho acarrea importantes consecuencias. O sea, tenemos que reconocer a los niños como sujetos de derecho. Y no como beneficiarios de derecho. Ellos aquí hay un tema de confusiones normativas. ¿Por qué? Porque evidentemente que un niño, claro que es sujeto de derecho, porque es persona. El principio legal de la persona tiene su origen en el nacimiento. Desde el nacimiento los niños son sujetos de derecho. Ahora, otra cosa es que no puedan ejercerlo. Son sujetos pasivos. Otra persona habilitada tiene que ejercer por ello, tiene que tutelarlos, ¿ya? Entonces, cuando ellos dicen tenemos que crear y considerar a los niños como sujetos de derecho, no están creando nada. Los niños son sujetos de derecho. Lo que pasa es que están interpretando ese principio, esa verdad jurídica, de una manera antojadiza y totalmente incorrecta, ¿ya? Bueno, ellos dicen, así el sistema debe fundarse en el respeto por los principios de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño como consideración primordial. Usted le pregunta a un papá, le pregunta a un abuelo, si está de acuerdo con que lo más importante es el interés superior del niño, todo el mundo le va a decir que sí. Me pregunta a mí, yo también le digo que sí. El tema es quién interpreta el interés superior del niño, quién interpreta lo que es mejor para el niño. Ese es el problema. ¿Lo interpreta el papá? ¿O lo interpreta el Estado? ¿O lo interpreta una organización, una institución que creó el Estado? Ahí está lo peligroso. En segundo lugar, como segundo principio, la protección integral de la niñez. La superación del sistema tutelar, centrada en aquellos menores en situación grave de vulneración de derechos, implica avanzar hacia el establecimiento de garantías para el ejercicio del niño. Esto es súper interesante. ¿Por qué? No es que vayamos a ayudar a quien está sufriendo en algún momento algún tipo de situación adversa, algún niño. No, no. Aquí hay que anteponerse ante todo eso. Entonces, este anteponerse, este generar garantía, va a terminar ¿con qué? Con lo que pasa en Noruega, que ven peligros donde no existen peligros. Y luego, como lo dijo la persona que está habilitada, la autoridad que está habilitada, por lo tanto, no importa lo que opine el papá. Aquí la institución habilitada, la institución estatal, dice que hay un peligro y hay un peligro. Y además dice que el papá es el peligro, entonces el papá hasta preso se puede ir. ¿Por qué? Porque lo dice una institución que justamente es la que el legislador le dio las facultades para interpretar. La protección efectiva de los derechos exige el establecimiento de medios concretos y específicos para dar eficacia. ¿Ves? Crear instituciones, organizaciones que efectivamente dependan del Estado y puedan decidir. La integración de la protección luego implica comprender el desarrollo de los niños desde su interacción con el entorno y con quienes participan. La familia y la sociedad. Ojo, la familia aparece como comprendida y protegida, pero nada, está menoscabada, minimizada. Principales artículos, debo advertir que los artículos fueron cambiando. Yo hice presente los artículos al momento de la presentación de la ley, pero con el tiempo fueron cambiando. Así, por ejemplo,
el artículo 20 señalaba ciertos derechos que yo menciono acá, hoy día está en el artículo 34, pero lo importante es que lo medular está. Tuvo algunas variaciones, pero lo medular, lo lamentablemente medular y dramático está. El artículo primero, objeto del presente ley, bueno, la protección integral del ejercicio de los derechos de los niños. Inciso segundo, básicamente, parafraseando, crea un sistema de protección integral de los derechos de los niños que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas ya a velar por el desarrollo físico, mental y espiritual de los niños. Y por allá aparecen los padres. Dentro de todo este sistema también están considerados los padres, pero muy por abajo. Mucho más arriba está el Estado y sus instituciones. Artículo 6, los sujetos de derecho. Los niños son sujetos de derecho. Eso es verdad, insisto. Claro que son sujetos de derecho desde que nacen. Si no son cosas, no son objetos de derecho, son sujetos. Pero la interpretación que se le da a sujeto de derecho en esta ley es muy nociva, es muy perniciosa. ¿Por qué? Porque es totalmente beligerante con los derechos de los padres y por lo tanto los hacen chocar y generan una guerra al interior del hogar. ¿A quién le sirve la guerra al interior del hogar? Está claro que no al cristianismo, está claro que no a la familia cristiana. La familia cristiana por eso está establecida con roles muy definidos al interior del hogar. En la familia cristiana el papá es papá, no es amigo, ni tampoco es buena onda, ni partner, es papá. En la familia el hijo es hijo, por muy simpático, buena onda y todo lo que quiera, pero siempre va a ser hijo. ¿Ya? Entonces, esta diferenciación de roles en donde cada uno cumple su función es súper importante, está establecida en la Biblia y súper importante que también se mantenga así, porque de lo contrario es el caos. Así de sencillo. Bueno, al establecer los niños como sujeto de derecho y darle una interpretación al factor sujeto de derecho, una interpretación equívoca, errónea, entonces se genera una pugna de poderes al interior de la familia. Y eso evidentemente le sirve a quien no quiere la familia. Y ya dejamos en claro que es a las corrientes humanistas, progresistas, totalmente colectivistas, ¿ya? Y no al cristianismo. Todo niño es titular y goza plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República. Claro, insisto, es titular. Pero ¿cómo ejerce esos derechos? Ahí está el problema. ¿Quién los va a ejercer? Otro elemento que está presente ahí, no sé si en el artículo 7 hoy día, probablemente se corrió, pero ahí está, la autonomía progresiva. ¿Qué dice la autonomía progresiva? Bueno, siempre ha habido una comprensión de la autonomía progresiva. Siempre ha habido una comprensión de que mi hijo que tiene 5 años, evidentemente va a tener mucha mayor facultad de comprender, de entender, de internalizar incluso ideas, órdenes, enseñanzas, qué sé yo, a los 10. Y a los 14 están mucho mejor preparados que lo que estaba a los 15. Eso se puede entender como autonomía progresiva. Pero la autonomía progresiva en el concepto que se da acá es otra cosa. Todo niño, en conformidad a la ley, podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia a la evolución de sus facultades, su edad y madurez. Es decir, va a poder ejercer su derecho en la medida que vaya desarrollándose. Suena bien, ¿ya? En consonancia con la evolución de sus facultades. Ya, pero ¿quién determina cuánto evolucionó, cuánto avanzó, cuánto se desarrolló, cuánto entiende? ¿Quién determina eso? Hoy día son los padres. Bueno, en el proyecto los padres quedan muy, muy por detrás. Quien determina la postre es la institución que el Estado diga. Si es el juzgado de familia o será otra institución, el Estado termina decidiendo. Eso es terrible, nefasto, pernicioso, destructivo. Artículo 9, insisto, no sé si está en el 9, pero la idea está, ¿ya? Interés superior del niño. Insisto, también estamos de acuerdo con el interés superior del niño. El problema es quién interpreta qué es el interés superior, quién interpreta qué es lo mejor para el niño. Otro derecho. Estos son derechos del niño. La autonomía progresiva, el interés superior del niño. La libertad de expresión y comunicación. Claro que suena bien que los niños tengan libertad de expresión. Sí. Todo niño tiene derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones sin censura previa a través de cualquier medio de comunicación, pero fíjese con las restricciones que establezca la ley. Solo las restricciones que establezca la ley. ¿Y acaso los padres no van a poder poner restricciones al tipo de comunicación que tengan los hijos? ¿De acuerdo a esta ley? No. O sea, usted como papá no puede tocarle el celular al hijo, ni intervenir, ni decir, oye, ¿sabes?
me parece mal que esté revisando ese tipo de cosas. No, usted no va a poder pronunciarse sobre eso. Usted como padre desaparecen esos derechos. ¿No es que son derechos del niño? ¿Ya? Y a la hora de los que hubo, si hay un conflicto entre lo que piensa el niño y lo que piensa el padre, quien dirime es el Estado. Por lo tanto, usted desaparece. ¿Se da cuenta lo nocivo, lo nefasto? 20. Participación. Todo niño tiene derecho a participar activamente en los asuntos que le conciernen o afecten en conformidad a la ley. Esto es mucho más agudo porque el artículo señalaba que puede participar ya en actividades pacíficas. En el fondo, salir a marcha, estas llamadas marchas que nunca terminan pacíficas. Y el papá no va a poder oponerse, no va a poder pronunciarse. Bueno, ¿y si le matan al hijo en la calle? El Estado tomó el control de tu hogar. Bueno, ¿en qué medida los principios bíblicos y la cosmovisión bíblica se ve afectada? Bueno, el proyecto de ley desconoce y minimiza los derechos y los deberes de los padres. Prácticamente pasamos a ser objetos, meros proveedores para que los niños hagan y deshagan. En segundo término, cambia el paradigma de la infancia. La infancia se pierde porque como le otorgan muchos derechos, entonces el niño tiende a querer ejercerlos. Y cuando los derechos se ejercen sin responsabilidad, evidentemente se tornan en sendas injusticias. En tercer lugar, el proyecto de ley reconoce nuevos derechos de los niños, como dije yo, y nuevos derechos solamente para provocar pugnas al interior del hogar. En cuarto lugar, los niños, niñas y adolescentes podrán participar en manifestaciones y convocarlas, aún en contra de los padres. No sé si eso no logra captar lo grave que es, pero es gravísimo. Porque además, ¿quién va a responder por la salud, la integridad de los niños? Por último, en la perspectiva de género, los derechos a la intimidad y confiabilidad significan en la práctica liberar a los niños, niñas y adolescentes de la autoridad paterna, que hagan lo que quieran, ¿ya? Pero si rompen algo, si destruyen algo, tú como padre eres responsable. O sea, no puedes pronunciarte sobre lo que a ti te parece bien o mal que está haciendo tu hijo, pero si se manda una embarrada, civilmente tú tienes que pagar la embarrada que se manda el niño. Una cuestión súper destructiva, insisto, del modelo establecido en la Biblia. Por último, título de conclusión, algunas consideraciones. El proyecto de ley fue aprobado en ambas cámaras. Esto es prácticamente una ley, pero fue vetado por el presidente a través de un veto represivo de 7 puntos, que fue rechazado en la comisión. Vuelve el veto, el proyecto de ley vetado por el presidente, vuelve a la Cámara, lo revisa una comisión, fue absolutamente rechazado por la comisión. Pasa a la sala, fue totalmente rechazado y ahora se va a una comisión mixta para después irse al Senado, que lo más seguro que así como va, también va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque les hace mucho eco a los legisladores este proyecto que suena como modernizador, que suena como protector, que suena como el Estado que le está haciendo muy bien para con la sociedad, pero no ven lo nocivo, lo peligroso, lo dañino, lo destructivo que es minar los roles establecidos al interior de la familia en el núcleo y en el diseño establecido por Dios. Ellos no ven ese peligro. ¿Y cómo lo pueden ver? ¿Cómo lo pueden ver si no tienen la misma cosmovisión suya, la misma cosmovisión mía? Es imposible, no pueden. ¿Ya? No le podemos pedir que participe de nuestra cosmovisión si no tiene nuestra cosmovisión. Entonces, volvemos al problema que plantea María Cristina. El problema es los legisladores que nosotros tenemos ahí. Si nosotros queremos que los proyectos de ley vayan en la línea de lo que nosotros pensamos, bueno, tenemos que sacar a la gente que no está pensando hace mucho rato como nosotros. Necesitamos gente que vaya pensando en nuestra línea. Y este es uno de tantos proyectos, bueno, en realidad 2 de tantos proyectos que han ido en dirección totalmente contraria, adversa, antagónica a los principios establecidos en la palabra de Dios. De manera sistemática, acumulativa, es decir, acumulativa, y absolutamente concertada, siguen avanzando en nuestro Congreso. Y con la venia, curiosamente, de este presidente que se comprometió por lo menos con respetar los principios bíblicos, los principios de la familia. Y justo lo que ha hecho es lo contrario, darle celeridad, porque a propósito, solo el Ejecutivo, solo el presidente tiene la facultad de darle celeridad, urgencia y suma urgencia a los proyectos de ley. ¿Y qué ha hecho? Justamente le ha dado celeridad a estos proyectos que son
totalmente contrarios, que son totalmente antagónicos a la fe cristiana, son contrarios además a la biología, a la lógica, al sentido común. Entonces, también, definitivamente, no podemos seguir ni perpetuar este tipo de pensamiento político. Creo que ha llegado el tiempo de que planteemos los nuestros. Pero para que eso ocurra, hay que informarse y luego hay que pronunciarse. Hay que participar. En todo sentido. Muy bien, ahí está mi presentación. Que quedó bonita esta lámina, se agradece la ayuda, la colaboración de doña Bárbara Paloma Sepúlveda, que nos ha ayudado con los PPT. Ahí estamos, mi querido Oscar. No sé cómo andó el tiempo, parece que bien. Perfecto. Muy aplicados nuestros abogados, muy aplicados como debe ser. Ante la corte usted tiene que tener sus minutos contaditos, así que perfecto, muy bien. Aquí hay algunas manos levantadas. No creo que es para dar glorias a Dios, no. Yo creo que para hacer preguntas, ¿cierto? En primer lugar, el pastor Larry Jiménez, que nos visita, ha sido invitado por nuestra hermana Leslie. Le queremos dar una oportunidad. ¿Tiene alguna pregunta, acotación, por favor? Puede abrir su micrófono. Y posteriormente el pastor Miguel Sanzana también tiene algo que acotar. Muy bien, muy bien. Pastor Larry Jiménez. Mientras vuelve, porque parece que no está. Sí. El pastor Miguel, Miguel Sanzana. Miguel Sanzana. Está criando, ahí está criando. Ahí sí, ahora sí. Sí. Hola Oscar, hola Edgardo, Dios les bendiga. Hola, hola. Hola, hola. La pregunta mía es la siguiente. Bueno, yo me vine conectando un poco tarde porque estaba preparando el tema del día de mañana. La pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde se gesta todo esto, Edgardo? ¿Quiénes son los mentores de todo esto? Porque veo que es una moda que se está dando en varios países europeos, es una moda que se está pegando fuerte. Entonces no creo que a un gobierno de derecha se le haya ocurrido esto, ni a un gobierno de izquierda. Bueno, según se dice que es una agenda que tienen que cumplir de los tipos de más arriba, en este caso algo que viene de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué tan cierto, tanta ficción y qué tan real es eso, Edgardo? Gracias, Miguel, por la pregunta. Ustedes saben, queridos... Lo otro, Edgardo. Lo otro, ya. ¿Y cuál es el objetivo, según tú, que persiguen si estos tipos de arriba son los mentores? Yo tengo mi apreciación, pero ¿qué persiguen estos hombres? Porque estos tipos son inteligentes, son fríos, son calculadores. Entonces, algo perciben estos tipos. Si te dan la mano es por algo. Bien, gracias por la pregunta. Saben ustedes, ¿cierto? Todos como cristianos sabemos que el mejor negocio del enemigo, de Satanás, el mejor negocio que se ha mandado en toda la historia es hacer creerle al hombre que no existe. ¿Ya? No es hacer creer al hombre que él es bueno. ¿Ya? El mejor negocio de Satanás es hacer creer al hombre que él no existe, que el diablo no existe, que la maldad no existe. Eso es el mejor negocio. Ese negocio ayudó a potenciar el humanismo, porque si el enemigo, si Satanás no existe, entonces no existe el mal. Si no existe el mal, entonces no puede haber un ápice de pecado en el hombre. Si no hay un ápice de pecado en el hombre, entonces la tesis del humanismo, que sostiene que el hombre es bueno, que es la sociedad lo que lo va corrompiendo, entonces la tesis se grafica, se materializa. Por ahí parte la cosa. Cuando se desarrolla la corriente de pensamiento humanista a partir del 1500 en adelante y potenciada por el 1700, el Renacimiento, nacen, ustedes saben, los círculos herméticos, nacen las logias masónicas y nacen los Illuminati, ¿ya? Han estado estos señores gobernando los últimos años. Pensemos que en la Edad Media gobernó la Iglesia Católica Apostólica Romana con una pésima hermenéutica. Esto que ellos gobernaban en nombre de Dios, pero hacían unas maldades, ¿para qué les digo? Cuando el hombre se divorcia de esta iglesia,
se divorcia también de Dios, se pasó pero al lado oscuro de la fuerza con tutti. Y entonces se desarrolló un grupo de personajes que ellos mismos se autodenominaron los iluminados, ¿ya? Salieron del oscurantismo de la Edad Media para ser iluminados, y ahí vienen los Illuminati. Y estos señores se han ido haciendo poderosos a través de los siglos y gobiernan hoy día el mundo a través de la filosofía humanista. Por lo tanto, como tú bien dices, esto no es una idea de la izquierda propiamente tal, la izquierda es el gran instrumento, ¿ya? Porque tiene una base atea, ¿ya? Y tampoco es una idea de la derecha también viene a ser un instrumento porque justamente con el capitalismo desenfrenado se lograron hacer todas las fortunas. Entonces, los dos pensamientos o respuestas económicas vienen a servir a la utilidad del enemigo. ¿Cuál es la idea? Generar un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial, lo que pasa de moda, ¿ah? Por eso es la nueva era, lo que pasa de moda es en la era anterior. ¿Y cuál es la era anterior? La era de Piscis, la era del pescadito, o sea, la era del cristianismo. Este nuevo orden mundial debe hacer desaparecer el cristianismo. Por eso que todo va en contra de la iglesia y de la fe cristiana y del modelo establecido en la palabra. La Agenda 2030 es una realidad. Y cuando nos encontramos con países que están trabajando fuertemente en una agenda de muerte, cuál es el aborto, cuál es la eutanasia, y todas estas otras cuestiones raras, entonces algo raro hay acá. Y luego nos encontramos con la pandemia y con todo aquello que implica el control de las masas, el control de la población, es una barbaridad. Así que, mi querido Miguel, ¿de dónde sale esto? Evidentemente que hay líneas mucho más grandes, hay grupos supranacionales, y todo esto prepara el camino, evidentemente, para el gobierno mundial, para el nuevo orden mundial, prepara el camino para que el anticristo se logre materializar y encuentre pavimentado su caminito. Y en todo esto, la iglesia, pues, en todo esto la iglesia. ¿Qué decimos nosotros? Es cierto, se ha de cumplir la palabra, pero por favor, no seamos partícipes nosotros de esta debacle. Seamos protagonistas, por último, de quienes marcaron la línea de ir en contra de la corriente. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. No estamos diciendo que se va a lograr vencer estas huestes con el trabajo de 5, 10 o 15. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo la pega de influir en la sociedad y de vivir un evangelio integral. Eso es lo que estamos planteando. Así que no nos perdemos, sabemos que hay hilos mucho más fuertes, y tan fuertes como que le doblen la mano a un presidente de centro derecha para que gobierne con todos los postulados de izquierda. Entonces, evidentemente que hay fuerzas muy grandes acá, ¿ya? El presidente de nuestra nación ha hecho caso omiso, ha hecho oído sordo a todo lo que se le ha aconsejado, si es que se le ha aconsejado, desde las líneas cristianas. Pero yo también creo que el tema no es hablar tanto del presidente y del Congreso en sus nefastas acciones, sino hacernos cargo un poquito de lo que a nosotros nos toca. Y créanme que, como dijo María Cristina, nosotros tenemos el poder de marcar la diferencia en las urnas, pero de verdad, y para eso tenemos que influir. Por ahí va la cosa, Miguel. Gracias por la pregunta, Edgardo. Miguel, y gracias por la respuesta, igual muy completa, hermano Edgardo. También acá hay preguntas en el chat. Bueno, una pregunta básicamente para ambos expositores, y yo di una respuesta un poquito ambigua porque obviamente hay que consultar a ustedes. Mi hermana Gladys Martínez pregunta si es posible que se le envíen las presentaciones. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que podemos hacer un resumen, un paper, bien con los puntos bien marcaditos, y a los hermanos que se inscriban, para eso estamos solicitando que se inscriban a el siguiente WhatsApp para tener su registro, estarle enviando información, estarle anunciando nuevos seminarios, etcétera. Pueden anotarlo ahí y de ese modo se lo podemos hacer llegar. ¿Es correcto, hermano Edgardo, hermana Cristina? ¿Se podría hacer un resumen? Sí, pero también le podemos acompañar a quienes lo soliciten, le podemos con todo agrado acompañar los papers, no hay problema. Y además material, si no hay drama. Con todo agrado, si nuestro objetivo es ese, informar y que la mayoría de los hermanos esté hablando esto,
también planificando un poquito su tiempo en decir, yo me voy a comprometer a hacer un poquito de voz también acá. Así que con todo agrado, Pastor Oscar. Excelente. Entonces, más que un paper, más que un resumen, ya tiene su presentación. Por favor, inscríbase, 6865-6809, junto con mi hermana Leslie. Estamos haciendo un catastro, un registro para seguir en contacto con ustedes. Ahora bien, si alguien de su congregación, los líderes, pastores, desean una presentación exclusiva para su congregación, aquí también nuestros hermanos pueden hacerlo con mucho gusto. ¿Qué más? También hay felicitaciones. El hermano Sergio Lagos, que va a ser pastor en un momento, que lo que pasa es que yo conozco a un Sergio Lagos en Antofagasta, que es pastor, entonces ahí me confundí un poco. Dice, mi respeto a María Cristina y Edgardo, muchas gracias por su tiempo, Dios le bendiga y siga fortaleciendo. Así que, Pastor Carlos Martínez también, felicitaciones a ambos abogados, muy bueno. Y también estamos esperando si el pastor Larry Jiménez habrá llegado porque tenía alguna pregunta por ahí. Si no, la hermana Betsabé está levantando la mano. a ver, no la veo acá. Ya. Redmi 9. Ya, mi hermana redimida, mi hermana Betsabe. Está muteada. Desmuteese y hagan su pregunta o su aporte. Eso. Gracias. Bueno, aquí en el grupo hay varios abogados. Yo tengo una duda y una consulta. Esta ley, la ley de garantías de los derechos de la niñez, para mí, no sé, está basada en un argumento erróneo, un argumento de una falacia de generalización, a mi entender. Porque como que presume que todos los niños de Chile, la ley es para todo el mundo, ¿no es cierto?, que todos los niños de Chile están sufriendo vulneración al interior de su familia. Entonces yo creo que esta ley habría quedado mejor hecha, digamos, en algunos aspectos, no en todo, que fuera aplicada solamente en los casos de abuso y de vulneración al interior de la familia, porque eso hay en todas las ciudades de Chile, hay niños vulnerados, y eso no hay vuelta que darle. Y ellos necesitan ser realmente protegidos en este momento. Y yo creo que era mucho más inteligente hacer una ley que contemplara ese tipo de niños. No para todos, porque la mayoría de los padres están haciendo bien su rol. Entonces, porque esta ley le da mucho poder al Estado, y entonces el Estado se hace cargo, digamos, como protector de todos los niños del mundo a causa de este problema. Y nosotros vemos muy bien que el Estado ha sido irresponsable, incapaz, ¿no es cierto?, de proteger a los niños, porque vemos cómo lo que sucede en el Sename, ¿no es cierto?, que todos los días hay niñas violadas, y todos los días hay niñas violadas en ese lugar, y realmente no están bien protegidas por el Estado. Entonces, no sé si estoy equivocada, pero me da la impresión que se generalizó el problema. Y por eso se hizo una ley para todo el país. No debía haber sido así. Solamente que se pudiera, digamos, contemplar a los niños que están realmente siendo abusados. Eso. Bueno, si me equivoco. Sí, me permiten responderle. Es evidente. No sé quién tiene prendido ahí. Odette parece que tiene prendido tu. Exacto. Gracias, Odette. Mi querida hermana Betsabe Rivas, ¿ya? Tengo que decirle que no hay un error. Está intencionado así. Porque el sistema actual interviene cuando un niño ha sido afectado o ha sido vulnerado. Bueno, ellos dicen en su proyecto de ley, tenemos que adelantarnos, ¿ya? Mire cómo lo presentan, tenemos que adelantarnos y tenemos que precaver esa situación. Entonces así lo presentan, ¿no es mejor en vez de llegar tarde, no es mejor anteponerse y precaver
Y claro, suena así, o en realidad mejor. Pero resulta que en el precaver, resulta que eso le permite a ellos que se abra no una puerta, un portón, en donde ellos interpretan que en tal hogar hay vulneración o hay posibilidad de vulneración, y listo. Si eso es lo que pasa en Noruega. Fíjese que en Noruega hay casos en donde de repente llega la autoridad, con policía y todo, a retirarle al niño. Un matrimonio joven, tiene un niño de 2 años. Están los casos. Están hechos los videos, todo el asunto. Y la niña cuenta cuál fue la razón. Bueno, se esgrime, se le entrega un documento, usted, pongamos que se llama María, María, usted no está habilitada para criar a su hijo. ¿Pero por qué no? Porque usted estuvo en el sistema. Cuando era niña, a los 8 años, fue vulnerable y estuvo en el sistema. Imagínense, cuando era niña, estuvo en el sistema. Después se recuperó, creció, se desarrolló, se casó, y después cuando tuvo un hijo, ahí llega la autoridad y dice, ¿sabe? Usted no está habilitada. Porque presumen, mire, presumen que ella tuvo alguna afectación psicológica en su oportunidad y no estaba habilitada. Y le quitaron a su hijo. Y lleva no sé cuántos años tratando de recuperar a su hijo. Entonces, mi querida hermana Betsabé, no hay error, no hay equivocación. Hay mala intención. Estas son gente malintencionada. Esta es gente mala. Por eso es que los hombres de bien, miren lo que voy a decir, los hombres y mujeres de bien, no estoy diciendo que nosotros seamos buenos, porque bueno solo hay uno, que es el Señor, pero los hombres de bien, ¿cuáles son? Aquellos que buscan, ¿cierto?, andar y obrar bien. Levantemos la voz, porque si recuerda usted a Martin Luther King tiene esa frase que básicamente a él no le preocupa la maldad de los que están haciendo el mal, sino el silencio de los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. A eso debemos apuntar. Y lo otro es que en la tramitación de este y otros proyectos de ley, evidentemente que hay algunos congresistas que dicen esto está malo y van y colocan alguna indicación, pero esto se vota en comisiones, y en las comisiones, yo he estado ahí, pues, en las comisiones normalmente tenemos 7, 8, las comisiones son de 12 y 13 diputados, tenemos 7, 8, 9, 10 diputados progresistas y 2 o 3 diputados medianamente conservadores. Cuando digo medianamente conservadores, que les hace eco el diseño de familia, el diseño de Dios. Y los otros, todos progresistas. Y cuando digo progresista, gente de izquierda y gente de derecha progresista. ¿Ya? Que piensan que todas las cosas que son media antiguas hay que cambiarlas. Eso es lo peligroso. ¿Ya? Por eso el otro día en un tema que hablé sobre el progresismo, un solo versículo bíblico, Dios no cambia, Dios es inmutable, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Por eso nosotros no somos progresistas, porque nuestro Dios no cambia. Mi hermana última, Pastor Oscar, dele un poquito una palabra a mi hermana Betsabé, que está interviniendo casi encima de la cámara, la alcancé a captar. Ya, tiene que desmutearse, sí, tiene que desmutearse, está con el micrófono apagado. O sea que la mala intención es más que nada para justificar la intromisión del Estado dentro de la familia. Así es. Así es. Una justificación. Así es. Perfecto, perfecto. Aquí a ver, voy a silenciar acá un poquito. Mi hermano también, Sergio Lago, menciona el tema, es que los niños están siendo vulnerables desde el punto de vista de las colectividades minoritarias. Es verdad. Y los que mayoritariamente vulneramos a los niños somos los cristianos evangélicos, quienes instruimos a nuestros niños en base a la palabra de Dios. Eso parte no lo entendí bien. Pero sí, en el contexto se comprende. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar, de cuidar a nuestros hijos. Me refiero a nosotros, a los cristianos. Sí. Pero si algún niño con esta ley dice en el colegio que se siente obligado por los padres a seguir, ir a la iglesia, ir al culto, ojo con eso, porque capaz que el Estado actúe de inmediato. Bueno, hay harto que pedirle al Señor. Esta ley ya está siendo, como han dicho, vigente, falta muy poco para que se apruebe, pero que Dios nos dé sabiduría para poder actuar en esta persecución ideológica que se está generando.
vamos a finalizar. Queremos agradecer a los participantes, a cada uno de ustedes por este tiempo. Este es el primer seminario de varios que se van a ir realizando en este ciclo. Sé que mi hermano Edgardo con mi hermana María Cristina y otros han estado por muchos años instruyendo al pueblo evangélico. Ahora me voy a tomar la libertad de comentarles. Sí, el hermano Patricio, por favor, dale. Patricio está en el programa. Sí, Patricio, por favor, dale, antes de hacer un anuncio. Bueno, saludarle a todos, muchas gracias por este tiempo, qué gusto, lo tomé un poquito tarde, lamentablemente no me pude conectar antes, pero aprovechando el tiempo, veo que también hay algunos profesores acá presentes. Yo ponía mucha atención dentro de lo que estamos conversando, que es un tema que, bueno, todos somos hombres, todos somos débiles, cometemos errores a diario, no somos perfectos, pero sí sabemos que hay un antídoto el cual nosotros hemos estudiado muchas veces y sabemos puntualmente la realidad de lo que ocurre a través de la contaminación tanto visual, tanto de líderes que no son cristianos, tanto de personas que se están encargando de convertir a estos niños en entes los cuales sean elementos para destruir el mundo, porque si estamos viendo lo que sucedió en octubre, fue una destrucción total de nuestra nación, eran monstruos, era gente que estaba totalmente con ganas de destruir, de matar, de hacer lo que fuera por causar dolor, destrucción y miseria a nuestra nación, sin importar a qué costo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo nosotros, a través de lo que hablabas tú, Edgardo, ¿cierto? ¿De qué forma podíamos contribuir en la transformación de los niños de nuestro país? Siempre hemos conversado, porque qué importante el punto que estamos reflexionando. Qué importante saber que la semilla que nosotros estamos enviados, porque usted, hermano Edgardo, con mucho respeto, estamos viendo la posibilidad de unirnos como pueblo. Este seminario, un seminario de aprendizaje, pero para poder llevar una palabra y levantar una bandera en el Congreso. Sí. Eso significa que nosotros tenemos que ponernos al tanto. Los Illuminati, hablamos de los Illuminati se dieron cuenta que a través, ¿cierto?, de la ignorancia de la gente ellos podían construir y tomar el poder, que lo hicieron, basándose también en los masones, lo sabemos. Y eso es un punto muy importante nosotros. Usted decía también que no debíamos ser amigos de nuestro hijo, pero tampoco podemos ser dictadores de nuestro hijo. No. Tenemos que tener confianza absoluta, porque afuera hay gente que puede llegar a ser mejores amigos de ellos, y es por eso que hoy día los jóvenes no quieren participar muchas veces en la iglesia, y encuentran amistades afuera y tienen la influencia. Entonces yo creo, así como dijo nuestro Señor Jesucristo, que aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre, que también el Señor le dijo a sus discípulos, no llamaré más discípulos, sino amigos. Importante punto, es la confianza que debemos tener también con nuestro hijo. Sabemos que están expuestos, sabemos que los niños de nuestro país están expuestos, pero la palabra de Dios en Proverbios 22:6, no podemos olvidarla. Nos dice claramente que si nosotros instruimos al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra de Dios nos está diciendo claramente a cada uno de nosotros que tenemos el antídoto. Tenemos el antídoto. Lo que nosotros debemos hacer es buscar las estrategias, como lo estuvimos haciendo hace algunos años atrás, que yo sé que algunos de los profesores acá también me recuerdan, por eso el Proclaimer, la palabra de Dios en audio, que estuvimos distribuyendo en los colegios de nuestro país, donde vidas de muchos niños fueron transformadas. Hoy día yo no estoy trabajando con ese proyecto, pero sí creo que tenemos herramientas a través de la palabra de Dios de poder ocupar esos lugares, esos vacíos, porque podemos crear muchas reuniones, pero nosotros debemos actuar. La maldad se está multiplicando, así tal como dijo la palabra, que la maldad en los últimos tiempos se multiplicaría de una forma tremenda, y lo estamos viendo, amados hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros somos un potencial para poder activarnos. Qué rico, qué enriquecedor que haya tomado la mitad la tuya, Edgardo, un poquito de la María Cristina, pero también de lo que tú y de lo que me apasiona, de los niños que están tan vulnerables. Yo tengo 4 nietos, el mayor de ellos tiene 12 años, Mateo, Camilo, Tomás y Emilio. Han sido una inspiración para mí, después de trabajar con 2000 niños que fueron evangelizados en mi país. Gracias al Señor, y lo digo con mucha humildad, estuve trabajando en mi nación, recorriendo de norte a sur durante años. Tú lo sabes, Edgardo,
tú lo sabes, Oscar, también, y que de alguna manera esta semilla cayó en buena tierra y en la cual dio frutos y ha seguido dando frutos. Preocupémonos de lanzar la semilla y predicar el evangelio del reino en este tiempo tan difícil, amados hermanos. La estrategia, los elementos necesarios, poder utilizarlos y poder ver con altas de mira que nosotros estamos capacitados y Dios nos ha capacitado para llegar a la gente y sobre todo a los niños, porque ellos son el presente, pero también son el futuro de nuestra nación. Pensemos que esto es una agenda, como tú lo decías, Edgardo, y con esto termino, una agenda de plan de 2000, al 2030 del exterminio mundial de la humanidad, de donde deben aparecer desde 2024 el programa que existe la iglesia en todo el mundo. O sea, estamos con un asunto sumamente grave, sumamente explosivo en cuanto a la contaminación y a la maldad que se está ejercitando en el mundo entero. Pero preocupémonos de nuestro país en este momento, y es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tenemos un camino, una huella que hemos dejado y talentos que Dios nos ha dado. Por favor, multipliquémonos, veamos al otro mayor que nosotros, como el Señor nos ha enseñado, y podamos ver las cualidades de cada uno y que seamos enviados para poder contribuir con esta campaña, porque el tiempo se está acabando. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, nos fortalezca e ilumine nuestro camino cada día. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Patito. Muchas gracias, hermano Patricio. Sí, tiene mucha razón. Estaba pensando mientras Patricio hablaba que, al igual que en los tiempos de Nehemías, cuando gobernaba el rey Artajerjes, el pueblo construía el muro que se había caído con la espada y trabajando. Hoy día tenemos que reconstruir nuestros muros. No tengo ninguna duda que los cristianos estamos haciendo eso con la palabra, pero también con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y gracias a Dios por estos seminarios que comenzamos a señalar, donde el hermano Edgardo y la hermana María Cristina, abogados, han dado este par de tópicos con respecto de lo que está pasando en el Congreso de la República y el rol de la Iglesia. Así que agradecemos y aquí está el pastor Larry, que lo habíamos le habíamos dicho que tenía una palabra y no lo habíamos encontrado, así que bienvenido. Sí, Dios le bendiga. Y bueno, saludarlos en primer lugar y Amén. Dios le bendiga a cada uno. Muy agradecido de haber sido invitado a esta conferencia. Y bueno, me alegra mucho que haya personas que se estén interiorizando y trabajando fervientemente por la defensa de los valores cristianos en nuestro país. Yo he llegado a entender de que en Chile está ocurriendo un fenómeno que es como que se hubiesen abierto las puertas del infierno. Es como si todos los demonios hubiesen sido soltados y en este momento están arrasando y destruyendo todo lo que pueden, porque la verdad es que construir cuesta mucho. Edificar significa aunar voluntad, invertir vida, tiempo, generaciones, ponerse de acuerdo, y siempre construir significa no un instinto, sino que una esencia creadora que Dios puso en el hombre. Pero destruir es absolutamente lo contrario. Y lamentablemente es lo que ha venido ocurriendo en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019. Y en base a eso, lamentablemente podemos ver de que a la sombra de macrofenómenos, como por ejemplo el tema de la pandemia y otra cosa, tal como mencionaba la abogada delante, se están trabajando en silencio leyes que son nefastas para nuestra nación. Nefastas. Y hay algo que yo por lo menos tengo en mi corazón y comparto con mi esposa, ¿cierto? Y con mi familia, y es que me produjo mucha tristeza en su momento, que fue darme cuenta de que hay mucha
iglesia cristiana evangélica que está muy infiltrada por los pensamientos del mundo, mucho, mucho. Y eso se pudo ver en la votación del apruebo y el rechazo de una nueva constitución. Muchas personas que en realidad estaban viendo más intereses tal vez económicos o no sé qué cosa, olvidaron de que en aprobar una nueva constitución había un riesgo gigante. Y ese riesgo hoy día es más evidente que nunca. Digamos, el diablo ya no se esconde, sino que se exhibe y se muestra públicamente, muestra sus dientes y ya no tiene que estarse camuflando, ya mostró todo lo que es, toda su esencia, porque se siente con el espacio y con la autoridad para hacerlo. Como hay un refrán del mundo que dice, y creo que lo dijeron algunos generales de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo el nombre, decían, nosotros tenemos que esperar siempre lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y recuerdo, ¿cierto?, en las memorias de nuestros padres en la fe acá en Chile en 1909, la iglesia evangélica cristiana era proscrita, era prohibida y fue muy maltratada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el muro que hay ahí en el cementerio general, ¿cierto? El muro que separaba a donde después de, entre comillas, de haber logrado algo, a los cristianos, ¿cierto? Y la parte que estaba especialmente para los que eran católicos. Nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica ha conquistado, gracias al Señor y gracias al trabajo de esos padres, ¿cierto?, en la fe, mucho. Y los orígenes de la Iglesia Cristiana Evangélica en Chile fueron ser prohibidos, ser marginados. Y hoy día estamos en riesgo de perder muchas de esas conquistas, mucho. Y se me ha venido a la mente y al corazón de que, yo no sé, no es que Dios me lo haya dicho, pero me viene como un escalofrío al corazón de pensar que tal vez volvamos a esos tiempos y sea cuando bajo la opresión del mundo y una aflicción tremenda, la iglesia realmente clame y realmente, como dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Y realmente se pueda ver quiénes son los que somos cristianos y quienes aparentan ser cristianos. Es una dura realidad. Y yo personalmente, mi corazón y el de mi casa y el de nuestra iglesia, siempre ha estado por ser fieles a lo que Dios dice. No importa lo que digan las personas, no importa, porque si Dios prometió estar con nosotros, pase lo que pase, Él no nos va a abandonar. Pero por Dios que me da mucha pena, lo digo así con mucha honestidad, me da mucha tristeza ver cómo el mundo ha infiltrado la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia que hoy día, no sé qué pasa por sus corazones, pero los valores de Dios los tienen en segundo o en tercer lugar. Y personas como ustedes, por ejemplo, que se preocupan y que están ocupados también de hacer prevalecer los valores cristianos y trabajar cada uno dentro de su área, ¿cierto? Los abogados, los que tienen mucho conocimiento de esto, que es una bendición. Y sé que hay muchos más, ¿cierto? Yo pertenezco al Consejo Nacional también de Obispos y Pastores de Chile, junto con el obispo Jorge Méndez, que fue capellán varias veces y también delegado de la Iglesia Evangélica ante el gobierno. Y nosotros podemos ver de que la iglesia se ha enfriado mucho. Nosotros en números representamos el 20% de la población chilena. Pero ¿cuántos cristianos verdaderamente se están jugando por los principios de Cristo? Yo diría que si es un 10% de ese 20%, yo diría que es mucho. Y lo digo con mucho dolor. Así es que, pero ¿saben qué? Y aquí viene la parte buena, que Dios no depende de los números. Así es. El Señor no depende de los números, sino que depende de gente fiel, que quiere hacer su voluntad. Aleluya. Porque basta con que nosotros pongamos nuestro corazón y nuestra fuerza, ¿cierto? Y nuestra vida delante del Señor, y Dios es el que peleará contra nuestros enemigos. El Señor
Él peleará contra nuestros enemigos y nunca ha dejado de creer que Chile será para Cristo y que el Señor va a establecer su preciosa voluntad. Fíjese, y para terminar y no quitarle más tiempo tal vez a los demás hermanos que quieran hablar, de que a pesar de todo el bombardeo ideológico y espiritual que Chile ha recibido, nuestro país se sigue destacando en muchas áreas. Piensen ustedes que dentro del concierto mundial es el cuarto o quinto país que ha tenido la mejor planificación de vacunación a nivel internacional, que a pesar de bombardeo espiritual y la mala práctica y los malos comentarios que gente que no desea el bien para Chile, tanto dentro de Chile como fuera, aún así Chile está captando las mayores inversiones internacionales para el engrandecimiento, ¿cierto?, de la energía limpia, de la energía solar y una serie de otros proyectos que en el mundo lo están mirando con asombro. Y el diablo lo único que quiere es destruir todo lo que Chile había logrado, pero aún así Chile se sigue destacando. Entonces, yo lo único que veo en eso es la mano de Dios, nada más. Amén. Nada más. Y como dice la Escritura, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo le soy bien honesto, a mí me ha costado mucho mantenerme gozoso y alegre, porque la Escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿cierto? Y con todas estas cosas que han pasado, no le voy a negar que ha generado mucha preocupación también en mi corazón, pero siempre Dios está recordándome que Él es el que tiene el control y que Él sigue sentado en su trono y sigue siendo Dios. Y si hay personas, y si es que hay personas como usted o como yo, y yo sé que hay muchos más que no han doblado sus rodillas delante de los Baales, y yo sé que Dios va a mirar el corazón de nosotros y por amor a su propio nombre, él va a tener misericordia de nuestro país, porque Satanás no ha podido destruir nuestro país. Amén. Y aún así nuestro país sigue destacándose en el concierto mundial y los ojos de todo el mundo están puestos sobre Chile. Amén. Amén. Entonces yo confío de todo corazón y quiero, y si algo puedo impartirle en estos momentos a usted, es que siga creyendo, que no le pase lo que a lo mejor me pasó a mí, que yo de repente me angustié tanto por todo esto, ¿cierto? Pero finalmente Dios me tomaba y me levantaba y me decía, no, tranquilo, yo tengo el control. Yo sigo teniendo el control. Yo sigo siendo Dios. Y lo que Dios Rey. Es que gente como usted y gente como yo, mire, no importa que seamos pocos, no importa que seamos el 5, el 3% de los que dicen ser la iglesia cristiana evangélica en Chile, pero si hubiese uno solo, con un fósforo bien seco y bien cargado de pólvora, se puede hacer un gran incendio. Amén. Basta uno que le crea al Señor con de todo corazón y Dios hace el milagro, porque el milagro no va a ocurrir por nuestra fuerza o nuestras capacidades mentales o nuestros contactos, el milagro va a ocurrir por la fe que nosotros tengamos en el Dios Amén. Que nos llamó a su Gloria eterna. Así que yo les animo, yo agradezco a Dios por gente como ustedes. Sé que hay más gente que está trabajando honestamente para el Señor. Y ¿sabe qué? Estoy orando para que Dios limpie la iglesia, para que los que están dentro de la iglesia realmente se convierten al Señor, o si son infiltrados, que se vayan y que llegue gente que realmente ame al Señor y quieran servirle. Porque la iglesia está inundada de un pensamiento neoliberal y la iglesia ha sido contaminada, pero el Señor es más fuerte y solamente Amén. Tenemos para que aquellas personas que están y que realmente no tienen el corazón de Dios en ellos, que Dios tenga misericordia, y si no Amén. Se quieren convertir, que salgan de una vez por todas. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor Larry. Gracias. Sin duda, compartimos eso. Cuando comenzamos este seminario, leímos una porción de la Escritura en Primera de Crónicas 12, donde dice que las tribus de Isaacar eran solamente 200. Con poca gente el Señor hace milagros. Y lo que hemos estado, nos ha tocado visitar países de alto riesgo, países donde está prohibido el Evangelio, hemos visto con nuestros ojos que la iglesia crece cuando hay persecución. Así que, bueno, hay que pensar qué es lo que está diciendo el Señor con todo esto. Así que vamos a finalizar. Amén. Muchas gracias por vuestras opiniones. Tenemos que mencionar solamente que
que la Unidad Cristiana Nacional tiene un par de hermanos candidatos a diputados. Faltan pocos meses para las elecciones de noviembre y desde ya queremos pedir sus oraciones y el trabajo que estamos comenzando a realizar apuntan para que tengamos representatividad cristiana, evangélica, real, con valores bíblicos, como es nuestro hermano Edgardo Sepúlveda, que va como candidato a diputado por el distrito 23. Así que desde ya le invitamos a que puedan apoyarlo y podamos seguir ampliando esta red, digamos, de hermanos que estamos haciendo estos seminarios y estas ponencias, dando a conocer lo que está pasando en nuestro país. Y por supuesto también en la región de Los Ríos, en el distrito 24, nuestra hermana Gladys Martínez también va como candidata a diputada. Así que oramos al Señor para que Dios les fortalezca, les anime y que podamos contar con el voto evangélico tan mezquino que ha sido y con relación a lo que está pasando, tenemos que pedirle al Señor que Él obre milagrosamente para que nuestros hermanos lleguen al Parlamento. Vamos a finalizar, nos hemos pasado de la hora. Amén. Les voy a pedir al pastor Carlos Martínez, que gentilmente también fue uno de los primeros en llegar a este Zoom para que ponga la bendición final. Estemos atentos, por favor, vamos a seguir haciendo seminarios, le vamos a mandar las presentaciones, hemos puesto el WhatsApp para que se inscriban y puedan seguir recibiendo noticias nuestras de la Unidad Cristiana Nacional. Pastor Carlos, por favor, la bendición final. Amén. Para esta actividad. Amén. Padre, agradecido de tu presencia. Amén. Gracias por Amén. nuestros hermanos abogados, Señor, tus hijos, tus siervos, que han expuesto esta temática de tanta urgencia. Información con aplicación bíblica. Amén. La necesitamos. Gracias por las intervenciones de pastores y hermanos. Amén. Gracias por los participantes. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a sensibilizarnos frente a la hora profética que nos ha tocado vivir. Amén. Ayúdanos, Señor, para no ser mudos de la verdad, sino a tiempo y fuera de tiempo predicar el mensaje con voz altísona. Concédanos sabiduría, Señor, para hablar a tiempo y fortalezcanos como pueblo suyo, Señor, libre a aquellos que teniendo la luz de Cristo no sean confundidos, Señor, en esta hora final. Sí, Señor. Ayuda Jesús. a nuestra oración. Ayuda, Señor eterno, a cada uno de los que están luchando y ejerciendo una influencia, Señor, en nuestra nación, con tal que el nombre de Jesús sea glorificado. Señor, gracias por este seminario. Y oramos desde ya por todo el quehacer de estos tus siervos que están comprometidos contigo, con tu reino, y de traer toda la información adecuada para hacer pelea espiritual, Señor, contra las huestes de maldad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Pueden desactivar sus audios. Dios les bendiga. El número que está ahí en el chat para que se puedan inscribir todavía, por favor, y poder estar recibiendo más información. Hermano Edgardo, hermana María Cristina, Dios les bendiga. Gracias por las excelentes presentaciones y por ponernos en alerta. Los pastores y los hermanos que nos visitaron son bienvenidos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches, Bien. bendiciones. Gracias a todos. Gracias, pastor. Bien, Edgardo. Gracias a Nos todos. vemos, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Cariños para todos. Bendiciones. Bendiciones igual. Bendiciones para Nos todos. vemos, Edgardito. Un Bendiciones. abrazo grande, Edgardo. Muchas Vamos. gracias por todo. Bendiciones. Gracias, hermano José. Gracias, Muchas Sergio. Bendiciones, Edgardo. Y hermana María Lely. Cristina. Bien. Bendiciones. Buenas noches. Hermana Buenas Leslie. noches. Un Mi abrazo. hermana Gladys. Hermano Navarro, también mucha bendición. Chaito a todos. Un Bendiciones. seminario Cada para uno, padres. de verdad. Iglesia, un seminario para padres. Un Sería seminario bueno. para padres.
Porque la palabra dice que instruye al niño en su camino, ¿no es cierto? Eso, pero tenemos que enseñarle a los padres cómo instruirlo. Ya. Y la tremenda importancia que tiene de lo que el niño recibe en su casa para que pueda enfrentarse en el colegio después con los antivalores que le puedan enseñar. Eso. Perfecto, muy bien. Nada Un más. seminario para padres. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Lo que Bien, tienen que enfrentar excelente. los padres hoy día, el humanismo que se está internalizando, que se está metiendo, sí, ¿cómo tienen que enfrentar eso los padres? Está muy bien. Bendiciones, Bernardo Olate también. Ignacio. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos, bendiciones, nos vemos. Oscar, Bendiciones, chao nos Bernardo. comunicamos. Oscar, nos Ahí. comunicamos. Pastor Larry, bendiciones. Buenas Nos noches. colgamos, vale. Bendiciones. Chao, chao. Chao a todos, bendiciones. Chao, Pastor Larry, Nos chao. vemos. Gracias, Pastor Chao. Larry. Muchas gracias por todo. Fue una Nos bendición. vamos. Gracias, Ignacio. Gracias, Pato. Gracias, María Cariño a Cristina. la familia, Edgardo. Cariños. Chao, Bendiciones. Joana, Oscar. Nos vemos, bendiciones.